Hoy vamos a hablar sobre orar o actuar. Por favor, tengan sus Biblias abiertas por allá por el capítulo 6 del libro de Josué, porque vamos a tocar esos dos capítulos, el 6 y el 7. Así que, por favor, tengan sus Biblias abiertas. Es notable cómo a veces pensamos erróneamente que cuando hay problema todo se resuelve orando. Cadena de oración, que cada uno de los hermanos venga, que estemos de rodillas, que estemos orando y que si agregamos ayuno, tanto mejor, y todo quedará resuelto. Cuán equivocados solemos estar cuando pensamos así. ¿Y dónde está el actuar? Y ahora no estoy hablando de actuar en el sentido de predicar el evangelio y todo esto. Eso es también actuar, es cierto eso. Pero aquí en este texto veremos algo muy llamativo. Los versículos 1 al 16, vamos a leer ahora. Ahora, antes de eso un trasfondo. Justamente a esta altura, Josué, que era el que reemplazó a Moisés, estaba comenzando la conquista de la tierra prometida. Todavía antes de salir de Egipto, ya Moisés venía diciendo a su pueblo, al pueblo de Dios, que ellos irán a poseer la tierra prometida. 40 años después ellos llegaron. Pero Moisés no entró con ellos, por razones que hoy no vamos a tocar. Pero Josué, su discípulo, por decirlo así, su compañero de lucha, sí, él se encargó de guiar al pueblo e introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero vamos a leer ese texto, ¿qué es lo que dice? Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Rodearás, pues, la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas, bienes de trompetas, de cuernos de carnero, delante del arca. Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad. Y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo, pasad y rodead la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaban llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, pasaron delante del arca de Jehová y tocaron las bocinas. Y el arca del pacto de Jehová los seguía, y los hombres armados iban delante de los sacerdotes que tocaban la bocina, y la retaguardia iba tras el arca, mientras las bocinas sonaban continuamente. Y Josué mandó al pueblo diciendo, vosotros
no gritaréis, ni se oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca, hasta el día que yo os diga, gritad, entonces gritaréis. Así que él hizo que el arca de Jehová diera una vuelta alrededor de la ciudad, y volvieron luego al campamento, y allí pasaron la noche. Y Josué se levantó de mañana, y los sacerdotes tomaron el arca de Jehová, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Así dieron otra vuelta a la ciudad el segundo día y volvieron al campamento. Y de esta manera hicieron durante 6 días. Al 7º día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces, es decir, alrededor de la ciudad de Jericó. Y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas, la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Esto Josué 6, 1 al 16. ¿Qué pasó aquí? Bueno, esta era una ciudad muy amurallada. Las ciudades que tenían murallas eran protegidas. Las ciudades más pequeñas no tenían murallas. En esa época, amurallar una ciudad era gran cosa, porque nadie tenía aviones para tirar algo de arriba, una bomba, lo que fuera. Simplemente era protección segura. Pero esta vez había que echar abajo la muralla, y ellos hicieron de una manera muy interesante. Todo cuanto encuentren los invasores debían considerar anatema. Ahora enseguida vamos a hablar un poco sobre el anatema, es algo serio. O sea, se le dijo a Josué para que dijera al pueblo que no tocaran nada, porque había sido ya maldito todo aquello que había en Jericó, en esa gran ciudad. Lo único que tenían que cuidar es a una mujer que había guardado, protegido a los espías israelíes que habían entrado, y como ella era de la vida del mundo, era una ramera, allí los hombres entraban y salían, no había problema, nadie podía sospechar. Aun con todo sospecharon, pero ella les recomendó cómo tenían que hacer. Todo lo que ellos hicieron fue decirle, esta ciudad será echada abajo. Y ella dijo, ya sé que algo va a suceder porque todos estamos con miedo. Pero ella pidió si a ella le perdonara y a sus familiares. Y dijeron, con una condición, que tú pongas algo así como una bandera roja, la cuelgas sobre la ventana, trae a tus padres, a tus familiares y todos acá. Nadie lo tocará. Esto fue lo que Josué, comunicó a los que invadieron a que no la tocaran. Era la única que se salvó, ella y sus familiares. Permítanme leer ahora en el capítulo 6, 17 al 19. Y será la ciudad anatema a Jehová, con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema. No toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema
el campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Estos versículos 17 al 19 del capítulo 6 del mismo libro. Ahora llegó el momento del grito. Ellos tenían que pegar un grito, un zapucay bien oído. Gritaron todos. Miren, escuchen bien lo que dice los versículos 20 y 21 del capítulo 6. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron la bocina. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Y el pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y destruyeron a filo de espada todo lo que en la ciudad había, hombres y mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos. Todo fue destruido. Bueno, esto en los versículos 20 y 21. Ahora, cayeron los muros debido al grito de la multitud. Ciertamente no era esa la razón por qué cayeron. Dios ya les había dicho que caerían. Entonces, ¿por qué ellos tenían que dar ese grito? Creo personalmente que Dios quería que ellos participaran en esta gran victoria, donde ellos solamente tenían que dar un grito, y ya está. No tenían que hacer nada. Nunca debemos olvidar la participación de Rahab en todo esto. Fíjense en el versículo 17 del capítulo 6. Con todas las cosas que están en ella, solamente Rahab la ramera, dice, vivirá, con todos los que estén en casa con ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Muy bien, tuvo la oportunidad ella de salvarse de esa mortandad. Ella sabía que los hebreos destruirían Jericó. Ahora bien, a pesar de tan brillante victoria, siempre hay un pero. Pasen al capítulo 7. ¡Qué pena! Dice en el versículo 1 del 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Even, o Bet-Even, hacia el oriente de Betel. Y les habló diciendo, subid y reconoced la ciudad, o la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí. Está hablando del ejército, porque son pocos. Y subieron allí del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de Ai. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Esto en los versículos 1 al 5 de Josué 7. Ahora, ¿cuánto cuesta una porción de codicia? Bueno, en este caso, 36 hombres. Eran hombres de guerra. Examinemos lo que sucedió cuando un caballero, de todos modos, se llevó algunos artículos considerados por Dios como anatema, es decir,
malditos. Pero ¿sabían ellos cuán seria era, sería la culpa de él? Bueno, anatema significa etimológicamente maldición, pero es aún más porque es pecado de muerte. Hay mucho de maldición, pero no siempre sin perdón. Aquí tenemos un cuadro muy triste. Vean ustedes lo que estoy diciendo en Levítico 27, versículo 29. Levítico 27, 29. Ninguna persona separada como anatema podrá ser rescatada. Indefectiblemente ha de ser muerta. Y los muertos de ellas serán arrojados de sus cadáveres. Se levantará de sus cadáveres, se levantará hedor. Y los montes se volverán por la sangre de ellos. Y todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro. Y caerá, dice más adelante, todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada, he aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Esto en Isaías 34, 3 al 5. Y en el 43, 28 dice, por tanto yo profanaré los príncipes del santuario y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Y en Mateo, otro texto muy interesante y muy conocido, capítulo 12, versículos 31 y 32, dice Jesús, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no les será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Mateo 12, 31 y 32. ¿Qué haría un pastor si se viera en esta situación, donde la gente hace, por ejemplo, lo que hizo Acán, tomó del anatema, lo que Josué no sabía nada que había pasado, no tenía la menor idea? ¿Cómo es posible que Jericó, que era una ciudad amurallada, fortificada, tan grande, que de ninguna manera ellos la habrían conquistado, sus muros cayeron, etc. Y ahora, esta que era virtualmente una aldea, no podían. Huyeron y 36 hombres de guerra Josué perdió. Entonces, claro, Josué se puso a orar. Si yo estuviera en los zapatos de él, haría lo mismo. Ahora escuchen la oración de él. Está en el capítulo 7, desde el versículo 7. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Noten las palabras de la oración de Josué. En toda esta oración, que no es tan larga, Dios tiene la culpa. ¿Sí? ¿Por qué no? Porque dice,
Por ejemplo, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo entonces? Al otro lado del Jordán, yo he viajado en esa parte. Uno sale por ómnibus desde Amán, Jordania, y va en dirección a Jericó, que ya es parte del territorio israelí. La ciudad de las palmeras se la llamaba, un valle con muchas palmeras. Y son como 50 kilómetros más, es cerca. Y viajamos y llegamos al puesto llamado Rafa, donde uno ya cruza para el lado de Egipto. Y allí, bueno, primero de Jordania hay que cruzar naturalmente por Israel y luego de Jerusalén ya a Rafa. No quiero equivocarme. Y pasamos en Jericó, almorzamos. ¡Ay, qué buena comida! ¡Ay, los árabes y los judíos preparan comida muy buena! Pasamos muy bien. Así que, teniendo en cuenta esto, yo sé lo que estaba diciendo Josué. Hubiéramos quedado del lado de Jordania y no pasar para acá, porque al pasar pasó lo que pasó. Pero ¿y cómo es que Jericó cayó? Y pues siguió. ¿Qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Él le hizo todo un sermón a Dios en su oración. Y uno dice, bueno, ¿y qué otra cosa podía hacer? Bueno, vamos a ver cómo resolvió el problema. Probablemente Josué, a él ni se le había ocurrido que alguien cometería el pecado de anatema. Por eso, él vio las cosas de otra manera. Dios le contestó la oración, sí, pero ¿cómo? Bueno, la respuesta fue que antes de orar, averiguara por qué murieron esos 36 soldados. Debía averiguar bien. Ahora notemos lo que ocurre en los versículos 10 en adelante, aquí mismo en Josué. Y Jehová dijo a Josué, que esta es la respuesta a la oración de él, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Ahí está. Tu oración no sirve de nada en esa condición. Hay veces que nuestra oración de nada sirve. Si estamos ocultando pecado, peor aún si es anatema, como en este caso, pecado que no puede ser perdonado, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado, él dice, y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido, y aún lo han guardado entre sus enseres. Ahora noten un detalle. Él no dice un hombre ha pecado, era un hombre. No era Israel todo, pero él involucra a Dios a todo el pueblo de Israel. Por eso lo que él le quiere comunicar a Josué, ¿por qué no averiguas? Yo te voy a enseñar cómo averiguar dónde está el problema. Primero hay que descubrir quién es el culpable, porque de lo contrario, todo el pueblo de Israel seguirá siendo culpable. ¿Por qué no reducimos todo esto a una iglesia? La nuestra, por ejemplo, acá. No es nuestra iglesia, es del Señor, pero si hay pecado, si tuviéramos una sorpresa tan poco grata como tuvo él, y la gente comenzara a morir, hasta llegar a 36 familias que fueron diezmadas, por decirlo así, donde la mayor parte murieron en una forma seguida o en el mismo día, ¿qué diríamos? Algo está pasando, algo está mal. Bueno, hay que averiguar quién. Versículo 12, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema
siempre plural, ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana. Ahí dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana, porque claro, Josué diría, ¿y cómo lo hago? Bueno, mañana acérquense por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Todo esto, versículos 10 al 15 del capítulo 7. Seria la cosa. Pero ¿qué ocurrió al día siguiente? Versículos 16 al 23. Dice así, Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciendo acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Zera. Y haciendo luego acercar a la familia de Zera, por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Zera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda, lo que él había llevado, ¿no? Y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Josué 7, 16 al 23. Josué quería que el culpable se presente, y así fue. Ahora, ¿cuál fue el fin de este hombre, su familia, sus animales, todo lo que tenía? ¿Valía la pena robar un lingote de oro y algunas otras cosas? Bueno, permítanme leer los versículos 24 al 26 del mismo capítulo. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy, hasta cuando se escribió esto.
Y Jehová se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Qué triste por algo tan miserable perder en esta forma, no solamente sus bienes y todo, eso no importa, pero su familia. Siempre uno se pregunta, ¿por qué cuando uno es culpable, Dios, de alguna manera, destruía toda la familia? En algunos casos hasta bebés de pecho eran muertos. ¿Qué culpa tienen ellos? Esto ya merece otro estudio mucho más amplio. Ciertamente la oración no siempre es la solución, es definitivo. Cuando sufrimos algún fracaso, tenemos que ver qué ocurre. Allá en el libro de Jeremías 14, versículos 10 al 14, dice: Así ha dicho Jehová acerca de este pueblo: se deleitaron en vagar y no dieron reposo a sus pies. Por tanto, Jehová no se agrada de ellos. Se acordará ahora de su maldad y castigará sus pecados. Me dijo Jehová: no ruegues por este pueblo para bien. ¿Ve? A veces no hay que orar. No ruegues. Cuando ayunen, yo no oiré su clamor. ¿Ve? Por eso no hay que orar, para decir, él dice, yo no voy a escuchar. Y cuando ofrezcan holocausto, que es ofrenda quemada del todo, y ofrenda no lo aceptaré. Holocausto y ofrenda no lo aceptaré, sino que lo consumiré con espada, y con hambre, y con pestilencia. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Jeremías 14, 10 al 14. Esto es muy serio. Uno puede ser engañado fácilmente. Y en Jeremías 7, 15 al 20 dice, os echaré de mi presencia, como eché a todos vuestros hermanos, a toda la generación de Efraín. Tú, pues, no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la Reina del Cielo, Santísima Virgen, y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. ¿Me provocarán ellos a ira? Dice Jehová. ¿No habrán más bien ellos mismos su propia confusión? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra. Se encenderán y no se apagarán. Jeremías 7, 15 al 20. Por lo visto, la verdadera oración ha llegado a ser un recurso muy devaluado. Hoy en día, hermanos, vamos a reunirnos para orar. Y algunos incluso dicen, bueno, hay mucha sequía, hay que estar orando para que Dios mande la lluvia. No, hay que estar orando para que Dios saque a los que anden en pecado de anatema.
que no tiene perdón. Por lo visto, la verdadera oración es rechazada. Exigimos arrepentimiento antes de ponernos a orar, de verdad. Encontramos a quien es el culpable de algún tipo de problema que parece más allá de la capacidad nuestra para corregirlo. Intentamos restaurar a una persona que es irrestaurable, que no es posible restaurarlo porque esa persona bajo ningún concepto quiere restauración. Notemos cómo Pablo aconsejó a la iglesia de Corinto que, desde luego, tratara a un miembro que vivía en inmoralidad. Allá en 1 Corintios 5, dice él, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo, etc. Continúa. Después, por ejemplo, más adelante, el versículo 6 dice, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Un poco de levadura, es decir, un solo hombre puede causar tanto problema como le causaron a Josué, en una iglesia, como le causaron a Josué allí. Es increíble. Pero ¿qué dice la Biblia en el Antiguo Testamento sobre el pecado de anatema? Lean en Levítico 18, 3 al 6, donde dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Yo Jehová, vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Yo Jehová, ningún varón se llega a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Yo Jehová. Levítico 18, 3 al 6. Uno lee todo eso y dice, unas cuantas observaciones, o mejor dicho, una especie de recorrido por todo lo que hemos dicho. Queremos evitar el fracaso, ya sea individual, familiar o eclesiástico, es decir, de iglesia. Evitemos todo tipo de negocio con mundanos. Esto sería unirse en yugo desigual con los incrédulos. Está prohibido terminantemente en el capítulo 6 de 2 Corintios. Segundo, evitemos todo tipo de inmoralidad. No falta hoy en día. Tercero, eduquemos a nuestros hijos para que sepan por dónde y cómo caminar. 4, no debemos unirnos con iglesias, ya sea ecuménicas, liberales, ni mundanas, porque lo son. 5, evitemos prematuramente la oración como supuesta solución. Eso es imposible. Si usted simplemente está decidido a no orar por orar, usted está diciéndole a Dios, tú no escuchas la oración, de todos modos yo voy a orar, no sea que por ahí cambies de parecer y me oigas. Hay cartas de Pablo, por ejemplo, una de ellas a Timoteo, capítulo 1, 1 Timoteo 1. Y si leemos en el 18 al 20 dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las
profecías que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ellas la buena batalla, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Eso es serio. 1 Timoteo 1, 18 al 20. Un cristiano sincero, hecho por Dios, hijo suyo, bien podría estar orando por un tal hermano al que Pablo entregó a Satanás, por tratarse de un apóstata. Y apóstata es una persona que dio las espaldas al Señor, se volvió atrás. Miren, en 2 Timoteo 4, 14 al 17 dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague, conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo tenía muchos enemigos. ¿Y qué le parece, Pablo, si él invitara a Timoteo a orar por este individuo a quien él entregó a Satanás? Pablo mismo. Hay casos donde si se impone la oración, es cierto. Por ejemplo, en Santiago 5, que tocábamos en el otro mensaje, hay que orar. Pero cuando la cosa es una clara situación de pecado muy serio, ya de anatema, y donde la persona no tiene ningún interés de corregirse, no hay que orar por esa persona. Estamos devaluando la importancia de la oración. Debemos orar por los apóstatas. Una pregunta, ¿está bien orar por los apóstatas? Un apóstata es el que se vuelve atrás de la fe. Alguna vez parecía haber creído, hasta hacía tal vez ciertas campañas evangelísticas y mucha gente lo escuchaba, etc. Pero por lo que está diciendo ahora a través de tantos medios como radio, televisión, etc., se trata de un apóstata y se acabó. Los falsos maestros son otros. Escriben libros, enseñan. Rick Warren sería uno de ellos. Una vida con propósito, por ejemplo, suena muy lindo el título del libro, pero ese hombre es un peligro. Vean ahora en 2 Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Va a cambiar Dios? Los apóstatas, que son también los apóstoles modernos, y de mucho cuidado, ustedes si no se encontraron todavía, se encontrarán con algún pretendido apóstol. No importa el nombre, tal vez son parientes de Judas Iscariote, pero no son apóstoles de Cristo. Se trata de personas que escucharon el Evangelio,
y luego se burlaron del Evangelio y del mismo Espíritu Santo. Y la Biblia dice que Jesús dijo que el que hiriere de esta manera al Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Esto es serio, muy serio. Y hay muchos que lo han hecho una y otra vez. Tal vez no dijeron palabra, pero en su actuar era demasiado claro esto. Dice en Hebreos 10, 26 y 27, porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Toda persona que ha escuchado el conocimiento de la verdad obtuvo. No hay más otro evangelio para esa persona. Ellos tienen por delante una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Aquí no se habla de un salvo que perdió la salvación. Se habla de un individuo, un pecador, que conoció la verdad, pero nunca recibió la verdad. ¿Y qué o quién es la verdad? Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es nuestro Salvador. Nadie más es la verdad. Poca cosa sería decir que es la verdad cualquiera palabra solamente. Si Él es el camino y la verdad y la vida, y usted juega con eso, bueno, usted está burlándose de aquel que es el Creador y Redentor nuestro. Entonces lo que le espera es tal como dice allá en Hebreos, que recién planteábamos ese texto, una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Acán, su familia, animales y todo el bien que tenía, hasta todo lo que había llevado, codiciando el oro y todo lo que llevó. Todo, ellos apedreados y el resto, todo fue cubierto con un montón, una pirámide de piedras. Esto es el cristianismo de nuestros días para muchos, comillas aquí, supuestamente cristianos. Oremos. Padre amado, cuánto te agradecemos por tu palabra y pedimos que la misma quede grabada en nuestro corazón. Gracias te damos por ser tan paciente con nosotros. Gracias te damos por lo que nos has dado, la oportunidad de contar con tu palabra. No vivimos bajo la ley mosaica, sino bajo la gracia de nuestro bendito Salvador. Y gracias porque siempre tenemos la oportunidad de acudir a ti y obtener el perdón que tú nos ofreces tan ampliamente. Ayúdanos a no descuidar estas oportunidades tan maravillosas. En el nombre de Jesús. Amén.